Vamos a iniciar entonces con este momento y poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él acompañándonos y guiándonos en todo. Gracias te damos, Señor, por esta noche que tú nos das aquí reunidos como hermanos para aprender tu palabra, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Danos corazones sencillos que puedan escucharte, oh Dios, y ser bendecidos por tu palabra, Padre. Alúmbranos, Señor, y sigue alimentando nuestro corazón con tu verdad, oh Dios. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este momento, iluminando nuestro corazón y trayendo también a los hermanos con bien, aparejando su camino para que también puedan ser bendecidos en este tiempo, en esta enseñanza, oh Dios. Gracias porque estás con nosotros un tiempo más y nos permites estar delante de tu presencia para aprender de tu palabra y conocerte más, Señor. Bendice la pasión de mis hermanos y auméntala por ti, Señor, por conocerte más a través del mensaje de las Escrituras, Señor, que has inspirado para nuestro bien. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y tú sigues respaldándonos, Señor. Amén. Muy bien, habíamos quedado, ¿cierto? Este es el tercer nivel del contexto y es el contexto de la información compartida. Había usado esta frase, ¿no? Cuando vamos a las Escrituras es como si estuviéramos entrando en una tierra extranjera. Entonces, para nosotros poder entender muy bien, o para entender bien lo que la Biblia quiere decirnos a nosotros aquí y ahora, tenemos que entender bien qué quiso decirle a los primeros lectores, a los primeros destinatarios. Entonces, es la forma en que nosotros podemos sacar correctamente esa enseñanza, y eso llamamos la información compartida, la cultura, cómo era la manera de pensar, las costumbres de ese tiempo. De hecho, hay un libro que se llama así, Usos y Costumbres, que habla de cómo era en tiempos de Jesús la mentalidad y la forma de actuar de los judíos, ciertos rituales, ciertas prácticas que ellos tenían. Vimos varios ejemplos, como el de Apocalipsis 3, ¿cierto?, de frío y caliente, que básicamente quieren decir lo mismo. No es el frío no es malo y el caliente es bueno, sino que los dos son buenos en los sentidos. Mejor buscar a Dios que no buscarlo directamente. Es que está en el WhatsApp, porque ya esto lo vimos la semana pasada. Tenemos que ir avanzando. ¿Listo? Bueno, esa es la enseñanza. La vez pasada no teníamos las diapositivas, esto es básicamente lo que ya expliqué. Lo de Tercera de Juan también, ¿cierto? Que vimos que era un saludo. No podemos armar una doctrina, una enseñanza a partir de lo que es un saludo. Entonces vimos que esto de el crecimiento espiritual debe venir siempre acompañado del crecimiento económico o buena salud. No es una enseñanza válida que podemos sacar de ese texto. Bueno, porque de nuevo era un saludo común en esa época, era un saludo común en ese tiempo. Y bueno, vimos el principio correcto, la correcta enseñanza es que debemos orar por el bienestar de nuestros hermanos. Esa es la verdadera enseñanza a partir de este texto. Bien, también vimos otros ejemplos. Habíamos hecho una distinción entre el mandamiento directo y la enseñanza, eso es importante. El mandamiento directo es lo que directamente el texto dice. El principio es la enseñanza que eso nos deja, la que podemos aplicar. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo dice aquí en 2 Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos, tú también cuídate de él, pues se opone a nuestra enseñanza. ¿Cuál es el mandamiento directo ahí? Cuídate de Alejandro. Pero nosotros no podemos cuidarnos de Alejandro porque Alejandro se murió. Entonces, el mandamiento directo nosotros no lo podemos aplicar. Pero ¿cuál es el principio, la enseñanza? Que debemos cuidarnos de los falsos maestros. Entonces, ese es el principio detrás de la enseñanza. Perdón, el principio detrás del mandamiento directo. Otro ejemplo, 1 Timoteo 5:23, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas enseguida. Entonces, el mandamiento directo es, toma vino, ¿cierto?, para mejorarte de tu enfermedad. Pero nosotros, digamos que tomar vino ahora, no me duele la barriga, me voy a tomar vino porque la Biblia dice que tome vino. Obviamente no. El principio es
que debemos tomar medicina, que Dios usa la medicina para sanarnos. Ese es el principio. Entonces, una cosa es el mandamiento directo y otra cosa es el principio o la enseñanza que eso nos deja. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, ahora no quiere decir que no haya mandamientos directos. Cuando Pablo dice que nos perdonemos unos a otros, eso es un mandamiento directo y lo podemos aplicar ahí directamente. Eso no depende de la cultura, ¿no? Todos nosotros nos debemos de perdonar. Eso no depende de si eres colombiano o venezolano o lo que sea. Todos nos debemos perdonar. Entonces, ese es un mandamiento directo que debemos aplicar. Ahí no hay principio, por así decirlo. Pero de nuevo, cosas como esta, versículos donde ya no podemos aplicar ese mandamiento directo. Hay otro donde Pablo le dice a Timoteo: ve por los pergaminos que dejé en Troas, tráemelos aquí a la cárcel. Ya Troas no existe o no existe como existía, ya los pergaminos de Pablo no existen, entonces no podemos ir a buscarlos. Pero ¿cuál es el principio, la enseñanza? Que debemos cuidar, ¿cierto?, de los que están presos, por ejemplo. Entonces, una cosa es el mandamiento directo, otra cosa es la enseñanza. Siguiente. Entonces, habíamos quedado aquí, es lo que vamos a ver hoy. Bueno, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso? Porque yo les he dado ejemplos y ejemplos y ejemplos, pero ¿cómo yo saco esos ejemplos? ¿Cómo yo llego a esos ejemplos? Bueno, aplicamos tres pasos. Primero, el trasfondo correcto. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente, conocer la cultura o lo que estaba pasando en la cultura de los primeros lectores. Entonces, si nos hacemos la pregunta, cuando Pablo manda a las mujeres a ponerse un velo, la pregunta es, bueno, ¿cómo lucían un velo en esa época? Porque no eran iguales a los de hoy, eran diferentes. Por lo tanto, cuando nos acercamos a eso del velo, debemos entender, bueno, ¿qué entendían ellos por velo? ¿Cómo era? ¿No? Por ejemplo, ¿y por qué Pablo les está mandando a ellas a ponerse? Debemos hacernos ese tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Hay algo en la cultura que tiene que ver ahí? ¿Qué es lo que está relacionado con la cultura? Entonces, nos acercamos primero a entender el trasfondo correcto. ¿Por qué el autor dice lo que dice? ¿Por qué el autor habla como habla? ¿Cierto? ¿Por qué usa los símbolos, en el caso de Apocalipsis, por qué usa los símbolos que usa? ¿Por qué un dragón? ¿No? ¿Por qué una bestia? ¿Por qué un niño? Es decir, ¿por qué usa ese tipo de símbolos? ¿Por qué un 666? Entonces nos acercamos a la cultura para poder entender el mensaje que está detrás. Ahora, aquí es la parte complicada, ¿no? Porque algunos dicen, pero ¿cómo sé yo cómo era la cultura de ese tiempo si yo no vivo allá? Y ese es el problema que tenemos nosotros, que estamos 2000 años después y digamos que la información está disponible, pero el acceso a la información no es tan fácil. Entonces, es difícil, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, ¿cómo se hacía, yo qué sé, las arepas hace 50 años? O cuando se inventaron las arepas, ¿cómo se las inventaron? De pronto eso nos queda más fácil para encontrarlo, si nos ponemos a investigar, pero este tipo de cosas, de nuevo, 2000 años, la información está ahí, pero no tenemos los recursos. Y por ejemplo, una de las cosas que también sufrimos nosotros es que el material bueno está en inglés. Ese es uno de los problemas también que tenemos. O sea, si vemos el material de la Biblia en español, están como 50 años atrasados. Los libros que salen de español son de hace 50 años en inglés. Entonces, estamos muy atrás en ese sentido. Nos cuesta acceder a la información. Ahora, lo bueno es que hay partes en la Biblia donde se nos da el contexto. O sea, lo de la cultura. La semana pasada yo colocaba el ejemplo de Juan 4. ¿Recuerdan Juan 4, la mujer samaritana? Donde leíamos ahí, Juan dice, porque los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Eso es un aspecto cultural. Eso es algo de la cultura. Y Juan lo menciona. Eso nos ayuda a entender cuando dice que le era necesario pasar por Samaria. No le era necesario en un sentido estricto, sino que tenía una misión, ¿cierto? Entonces, ahora, si Juan no nos hubiera dicho eso, lo hubiéramos podido saber, pero es mucho más difícil, ¿no? Pero como lo tenemos ahí en el texto, es más fácil. Entonces, por ejemplo, Isaías. Podemos nosotros leer en Isaías 1:1
que él menciona al rey que estaba en el tiempo en el que él profetiza. Eso nos va a ayudar porque en Segunda de Reyes aparece ese rey. Entonces podemos leer en Segunda de Reyes qué está pasando con ese rey para entender incluso por qué Isaías dijo lo que dijo, o por qué Isaías dijo lo que dijo, si entendemos lo que estaba pasando en tiempos de ese rey. Es decir, el contexto cultural o el contexto de lo que estaba pasando se nos da en el mismo texto. Isaías 1:1 menciona un rey, en Segunda de Reyes ese rey aparece. También otro ejemplo, por ejemplo, podría ser Hechos 17. En Hechos 17, del 1 al 9, aparece cuando Pablo llega a Tesalónica a predicar el Evangelio. Eso nos da un contexto o un trasfondo para entender tanto Primera como Segunda Tesalonicenses. Porque vemos cómo se fundó la iglesia, hubo persecución, los terminan sacando de la ciudad en Hechos 17. Y tiene uno de los temas constantes en Primera Tesalonicenses y en Segunda, la persecución. Una y otra vez está hablando de la persecución. Y tiene sentido, porque si la iglesia comenzó con persecución, la persecución seguía. Y por eso Pablo le escribe hablando de la persecución, porque era algo que estaban enfrentando desde la misma fundación de la iglesia. Y eso lo sabemos por Hechos 17. O sea, en la misma Biblia nos ayuda a entender el contexto, lo que estaba pasando, para poder entender el mensaje. Ahora, de nuevo, ¿qué hacemos cuando en la Biblia no se nos da el contexto o la enseñanza o el trasfondo? Ahí sí nos queda difícil la enseñanza, ¿cierto? Nos queda difícil entender por qué hacen lo que hacen las personas. Ahora, no se me ocurre algo, bueno, en Génesis, por ejemplo, en Génesis aparece, y especialmente con Abraham, Isaac y Jacob, aparece, y Jacob edificó un altar en el nombre del Señor. Y no sé quién hundió una piedra en el nombre del Señor y adoró al Señor. ¿Por qué? Porque en esas culturas, cuando tú ponías una piedra, era una forma de decir, aquí se adora a esta deidad, aquí se adora a este Dios. Entonces entendemos eso, pero eso no está en la Biblia, eso no lo dice la Biblia. Gente que dice, no, si no lo dice la Biblia yo no lo creo. Bueno, cuidado. O sea, hay cosas que no aparecen en la Biblia, pero que nos van a ayudar a entender la Biblia. Y son cosas del contexto. El domingo que yo explicaba, ¿cierto? Eso no aparece en la Biblia. Eso de que el emperador llegaba y la gente... Eso no aparece en la Biblia. Pero miren cómo le daba sentido a lo que yo expliqué. Le dio sentido a lo que yo expliqué, ¿cierto? Porque ahí mismo descartamos otra enseñanza. Porque el emperador llegaba y la gente entraba con él. No se devolvían para donde estaba el emperador. Entonces entendimos lo que Pablo quería decir al entender cómo en la cultura se relaciona eso que dice Pablo. De nuevo, lo mejor que yo les puedo recomendar es el internet, pero no todos tienen acceso a internet, entonces para eso estamos nosotros aquí, para apoyar, los pastores, los maestros, los líderes, estamos para brindar ese tipo de ayuda, ¿no? Entonces si de pronto hay un tema, o estoy estudiando tal libro, o quiero estudiar tal libro, ¿qué cosas me van a ayudar a entenderlo? Yo les puedo ayudar con eso. Ahí, por ejemplo, lo que yo tengo se llama el comentario del contexto cultural. Son 2 tomos, o sea, son 2 libros, uno del Antiguo y otro del Nuevo. Y tiene un montón de información acerca de la cultura del Antiguo Testamento y la cultura del Nuevo. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles, pero yo puedo ayudarles. De pronto quiero estudiar el Evangelio de Juan, ¿qué datos me puede proporcionar? Pues se los proporciono sin ningún problema. Estamos aquí para eso, para ayudar, para poner estos recursos, y eso va a enriquecer muchísimo su estudio. Lo va a enriquecer muchísimo. Por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 24, les dice a los discípulos, cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, huyan a los montes, oren para que su vida no sea en día de reposo, de que las mujeres que están embarazadas, etc. ¿Por qué Mateo 24 habla de eso? Si nos vamos más adelante, en el año 70, cuando destruyen el templo, ¿qué pasaba? Los judíos se quedaron peleando por el templo, porque no querían que lo destruyeran. Se quedaron ahí, hicieron un ejército. Pero ¿qué pasaba? Obviamente el templo fue destruido y un montón de judíos murieron. ¿Saben qué hicieron los cristianos? Se fueron a los montes. Se fueron a los montes y sobrevivieron. Porque Jesús lo había dicho en Mateo 24, huyan a los montes. Huyan a los montes. Cuando vieron la abominación desoladora, o sea, cuando llegaron los ejércitos romanos,
ellos dijeron, Jesús que dijo, y se fueron para los montes. Eso nos ayuda a entender. Nos ayuda a entender la Biblia, porque hay gente que piensa que Mateo 24 habla solo del fin del mundo, ¿no? Mateo 24 habla principalmente de la destrucción del templo, que tiene enseñanzas para el fin del mundo, sí, pero Jesús menciona, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Pero el fin de qué? El fin del templo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús decía a todas las naciones, no se refería a todo el globo terráqueo. En esa cultura, decir a todas las naciones se refería a todo el imperio romano. Y cuando los cristianos evangelizaron todo el imperio romano, el templo fue destruido. Miren cómo eso nos amplía la mente, pero nuevo, es información que no aparece en la Biblia. Y nos toca consultarla, nos va a ayudar a entender. Muchas de las falsas enseñanzas vienen de no entender precisamente eso. ¿Qué es lo que los primeros lectores entendieron de eso? ¿Cómo era su cultura? ¿Cómo ellos pensaban? Porque si no, no cogemos bien la enseñanza. De nuevo, el ejemplo del videojuego, no sea sapo. Claro, es muy diferente cuando yo entiendo lo que está pasando. Es un videojuego, en el ejemplo. Entonces, ese es el primer principio, el trasfondo correcto. Cómo pensaba esa gente, qué costumbres tenían. O cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Qué pasaba? En las casas, el que le lavaba los pies era el siervo más bajo. El siervo más bajo era el que le lavaba los pies a los que llegaban de las afueras, porque antes no había pavimento, entonces la gente llegaba con los pies sucios y buscaban al último esclavo, para que lavara los pies. Y Jesús toma ese papel. Y de hecho, había algo que los discípulos nunca hacían. Los discípulos de rabís, de maestros de ese tiempo, es que no le desataban las sandalias a sus maestros, porque eso era muy humillante. Jesús hizo eso. Y eso lo podemos conectar con Filipenses capítulo 2. Se humilló tomando forma de siervo. ¿Sí ven? O sea, de nuevo, entender la cultura, el contexto nos ayuda a sacar el mensaje. Segundo, ¿cómo se relaciona el pasaje con su cultura? ¿Por qué? Porque a veces los autores de la Biblia están de acuerdo con su cultura. No todo en la Biblia es que estaban en contra de la cultura, ¿no? Así como nosotros. Hay cosas de nuestra cultura que son buenas. Cada vez son menos. Pero hay cosas buenas que podemos aprender de nuestra cultura. Las redes sociales, por ejemplo, nos ayudan a llevar el evangelio. Nos dan este tipo de recursos, como yo mencionaba, el internet. Hay cosas buenas que podemos aprender de nuestra cultura. Por ejemplo, en Mateo 18, vamos ahí un momentico, tenemos tiempo. Mateo 18 a 15, Jesús le da una enseñanza a sus discípulos. Mateo 18 a 15. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Porque no lo tengo por acá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, si te quiere, hasta la otra hermano. Esto es importante. Esto lo hacían en las sinagogas judías. O sea, era una forma de proceder cuando ocurría un problema, que primero lo hablaras con la persona en privado. Eso lo enseñaban también los maestros judíos, que no eran cristianos, pero Jesús toma eso de su cultura y lo aprueba. Es decir, Jesús en este sentido está de acuerdo con su cultura. Toma a tu hermano en privado y reprende. Eso se hacía en ese tiempo. ¿Sí ven? Entonces, el segundo punto es, ¿está de acuerdo el autor con su cultura? En este caso de este versículo, podemos decir sí. Jesús está de acuerdo con su cultura. ¿Cuándo no? Bueno, los israelitas, por ejemplo, ellos tenían sacrificios. ¿Recuerdan todos los sacrificios que aparecen en el Antiguo Testamento? Eso no era único de Israel. Los cananeos, que eran parte de esa cultura, también tenían sus sacrificios a sus dioses. O sea, los dos tenían sacrificios, pero ellos ofrecían sacrificios a sus dioses para que lloviera. O sea, ellos le sacrificaban a sus dioses para que mandaran lluvia. Los israelitas no sacrificaban para que Dios mandara lluvia. Dios les dice, si ustedes son fieles al pacto, yo voy a mandar la lluvia. Pero ellos no tenían que hacer ningún sacrificio para que lloviera. En este caso, los israelitas estaban en contra
de su cultura. Miren cómo son las diferencias. O sea, los dos hacían en cierto sentido lo mismo, pero no estaban de acuerdo en todo. Los israelitas no estaban de acuerdo en todo con su cultura. Otro ejemplo, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la creación. Los paganos pensaban que la creación había sido el resultado, algunas culturas creían que la tierra o la creación era el resultado de una guerra entre dioses. O sea, hubo una guerra entre dioses y uno de ellos lo mataron y del cuerpo salió todo, de la tierra, los seres humanos, o sea, del cuerpo del Dios muerto salió todo. Pero ¿qué hace Génesis 1? Dice, Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. En las culturas paganas los dioses habían creado a los seres humanos para esclavizarlos, para que trabajaran por ellos, porque los dioses paganos tenían necesidades como los humanos, comida, bebida y demás. Entonces crean a los seres humanos y los esclavizan para que les den ofrendas y demás para comer, básicamente. O sea, los crean para ser esclavos. Pero ¿qué les dice Dios a Adán y Eva? Sojuzguen, gobiernen la creación. ¿Sí ven? Y luego aparece para que descansen en el séptimo día. Dios descansó en el séptimo día. De nuevo, los seres humanos no somos esclavos. Hemos sido creados a la imagen de Dios para servirle. En este caso, al gobernar sobre la creación. Entonces, de nuevo, aquí ellos están en contra de su cultura. No, la creación no es resultado de una guerra entre dioses, es resultado de nuestro Dios que nos ha creado. Los seres humanos no somos esclavos, somos siervos de Dios. Él nos ha bendecido, multiplíquense, le dice. Él nos ha bendecido, Él nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Cuál es la pregunta? 12, oí 12. Otro ejemplo en el mismo Génesis. Qué interesante. Los paganos adoraban a la luna y al sol, pero si se van, creo que al versículo 9 del capítulo 1, no recuerdo muy bien, donde se habla de la lumbrera mayor y la lumbrera menor. No sé cuál es el versículo ahí, donde dice que Dios crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor. A ver si lo encuentran. En el capítulo 1 está. De Génesis 1. ¿Qué dice? Donde habla de una mayor y otra menor. Dice, ¿qué dice? E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. ¿Cuál es la lumbrera mayor? La del día. Sol. La lumbrera menor, la noche, es decir, la luna. Pero ¿por qué no dicen sol y luna? Porque los paganos adoraban al sol y a la luna. Entonces ellos están diciendo, el sol y la luna no son Dios, son siervos de Dios, son creación de Dios, y por eso no las adoramos. Si bien, o sea, el mismo Génesis 1 es una defensa de la fe judía, de la fe israelita, contra las culturas paganas. Para eso nosotros nos vamos a Génesis 1 y 2 a decir, bueno, ¿cómo Dios creó el mundo en 7 días de 24 horas? Esa no es la intención de los autores o del autor. Era defender su fe. Nuestro Dios es el que verdaderamente ha dado eso. Es como decir yo, Superman no resucitó. Pues Jesús quien resucitó. ¿Qué estoy diciendo? Estoy tomando algo de mi cultura, pero se lo estoy aplicando a Dios. Yo no estoy de acuerdo con mi cultura, no. Superman no existió ni Superman resucitó. Pues Jesús quien resucitó. Estoy tomando algo de mi cultura, pero lo estoy usando para comunicar mi mensaje, para poner a Dios en ese lugar. Es lo mismo que ellos estaban haciendo. De nuevo, en este caso no estaban de acuerdo con su cultura. Otro, Aristóteles, por ejemplo, decía, Aristóteles era un filósofo que influenció la cultura griega y la romana, que eran las que estaban en el tiempo de Jesús. Recuerden que los judíos en el tiempo de Jesús estaban bajo el imperio romano. Y el pensamiento del imperio romano era un pensamiento griego. Aristóteles, Platón, todos esos filósofos. ¿Qué decía Aristóteles? Que el esposo, el varón, debía gobernar a su esposa, a los hijos y a los esclavos. Pero vamos a ver qué dice Efesios 5, 25. Es interesante también el tema de los hogares, cómo los cristianos se relacionan con su cultura en este aspecto. En Efesios 5, 25
No, pero téngalo, puede leer, por favor. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Claro, es que era una locura en ese tiempo. Porque el esposo no debía amar, debía gobernar. Pero Pablo dice, no, ámalo. Está llamado a gobernar como un gobernante así, tirano. No, ámala, como Cristo amó a la iglesia. Si ven cómo los cristianos, Pablo en este caso va en contra de su cultura. Porque el hombre, como explicaba la pastora el domingo, si tú eras la mujer tenía que someterse a la religión de su esposo. Sí o sí. Pero claro, hacían las cristianas cuando se convertían. No podían hacer eso. No podían, otra vez no, porque mi esposo dice no, les tocaba ser diferentes. Era un problema eso. Por eso Pedro les dice, sométanse a sus esposos. Pero no en el sentido de únanse a su religión, no, sino vivan de una manera diferente. Cumplen lo que dice la expectativa de la cultura, obedezcan a su esposo. Pero ojo, hay un límite, ¿no? Que ellos sean ganados por su conducta. O sea, gánenlos para el evangelio. No es que ahora, porque se van a someter, entonces su esposo van a tener que asumir la religión de su esposo. No. Convénzanos con su ejemplo. Marquen la diferencia. Entonces, en cierto sentido, ellos estaban de acuerdo, pero a favor, pero incluso lo que estaban de acuerdo lo cambian, ¿no? En ese sentido. Entonces, de nuevo, entender el contexto, están de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, también se decía que la esposa debía someterse. Pablo no se inventa eso de que la esposa debía someterse. Eso se creía en esa cultura. Pero miren lo que dice en Efesios 5, 21, el mismo en Efesios 5, 21, 22. Someteos unos a otros desde las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Ahora, en el 21 dice, someteos unos a otros, o sea que el esposo también a la esposa. Y eso era una locura en el Imperio Romano decir eso. ¿Por qué? Porque el hombre era el varón, el gobernante de la casa. Pero Pablo le dice a los esposos, sométete también a tu esposa. Y esposa, sométete a tu esposo. Entonces, ¿quién iba a ser el que mandaba en la casa? Los dos. Porque uno se sometía al otro. Eso era una locura en el Imperio Romano. Ahora, Pablo no escribió, marido sometió a sus mujeres, eso no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso iba también a causar un mal testimonio. Pero indirectamente aquí lo dice como suavecito, como que no se den cuenta. ¿Por qué? Porque de nuevo no quería ser un mal testimonio. Pero eso es lo que está diciendo, unos a otros, o sea, el esposo a la esposa también, aunque no lo diga literalmente, él está sembrando la semilla del evangelio. O por ejemplo la esclavitud. En ningún pasaje dice Pablo, quiten los esclavos. ¿Por qué? De nuevo, eso debe ser un mal testimonio. Los esclavos no eran como los esclavos de hace poco, ¿no? Eran gente que tenía su trabajo, su salario y demás. Pero posteriormente, gracias a los versículos de Pablo, se abolió la esclavitud. Está sembrando la semilla. La carta de Filemón, por ejemplo. Pablo le dice a Filemón, que era el dueño de un esclavo que se había escapado, recíbelo como a tu hermano. O sea, ya no como esclavo, sino como tu hermano. Entonces ahí indirectamente fue metiendo la semilla hasta que creció y transformó su cultura. Y la última es la aplicación. O sea, para poder aplicar un texto, nosotros debemos tener en cuenta estos primeros dos pasos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a sacar un mensaje totalmente contrario a lo que querían decir los primeros escritores. Totalmente contrario. Cuando la gente leía de Gog y Magog, estaban pensando ellos en Rusia, en Ucrania. No, una locura, eso ni siquiera existía en ese tiempo. Eso no tiene sentido. Ellos entendían lo que se estaba diciendo. Ellos entendían lo que los autores les querían comunicar. Y nosotros, para poder aplicar esos textos, debemos primero meternos en esa cultura. ¿Cómo pensaban? La idea de que los cristianos se iban a ir antes de la tribulación, nadie creía eso. Cuando leían las cartas de Pablo, ellos se imaginaban persecución. Persecución y más persecución. Y cuando los lectores de Apocalipsis lo leían, pura persecución aparece. Pero aparece también la esperanza final de que Jesús va a volver. No antes,
pues. Y ellos lo entendían. Pero si nosotros cogemos y lo queremos aplicar enseguida, sin importar lo que ellos pensaban, estamos malinterpretando. Bueno, este es el último paso. Una vez que conocemos el mandamiento directo y qué sentido tenía para los primeros lectores, podemos sacar el principio o la enseñanza, como vimos con el vino, ¿cierto? El vino, que era un remedio. Bien, entendemos eso del remedio. Luego, ¿cómo lo aplicamos hoy? Si Pablo estuviera vivo, ¿qué nos hubiera escrito a nosotros? Kelly, ya deja de tomar, yo no sé, agua o leche de almendra, ponte a tomar Dolly, por ejemplo. Eso lo hubiera escrito Pablo en ese sentido. Entonces, primero entendemos lo que quiso decir para poder aplicarlo a nuestro tiempo. Y traigo más información. Habíamos hablado del velo hace 2 semanas, ¿cierto? Pablo les manda que se pongan velo. ¿Qué pasaba? Yo les di la explicación también, pero había otro más. Y era que el velo era una señal de recato, porque el pelo, voy a decirlo lo más suave posible, el pelo era lo primero que los hombres miraban en ese tiempo. No otra cosa, sino el pelo. Ya hoy las cosas han cambiado, ¿cierto? Pero lo primero que los hombres miraban era el pelo. O sea que si tú tenías el pelo alborotado, pues, pero si lo tenías liso, largo, eso era atractivo. ¿Ya? Entonces tiene sentido de que Pablo les dice, pongas un velo. ¿Por qué? Porque las casadas se ponían un velo también precisamente por eso. Las casadas se ponían velo precisamente por eso. Entonces Pablo toma eso de su cultura y le dice a las mujeres cristianas, hagan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Debemos marcar la diferencia en nuestra manera de comportarnos, ¿cierto? Marcar la diferencia en cuanto a nuestra cultura. Incluso, eso que pasaba, que las mujeres ricas no se ponían velo, precisamente para mostrar, y por eso dice en Pedro, no con peinados ostentosos. ¿Por qué? Porque las ricas se hacían el blower todos los domingos, o sea, llevaban con el blower todos los domingos a la iglesia. Y las hermanitas pobres ahí con el velo mirando así. Ay, oye, entonces Pablo dice, no, pónganse todos velos. Aquí nadie, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? No debemos dividirnos. Entonces, debemos estar unidos. Hay iglesias donde llegan unos hermanos en burrito, llega el pastor con un Volkswagen, un Audi. Los hermanos llegan en burrito. Eso es división. El pastor tiene, mejor dicho, tronco de casa, mansiones, hasta aviones, y los hermanos ahí en la iglesia arruinados. No, y otra cosa, depende de cómo lleguen cambiados en ciertas iglesias. Exactamente. Tienen que sentarse de este lado y de este lado. De hecho, eso lo habla en Santiago. Santiago habla de eso, ¿no? De que si llega un rico a la iglesia y no le digan al pobre, oye, ponte por allá, ¿cierto? Entonces, ese es el principio directo, ese es el mandamiento directo. Ahora, la enseñanza es, no debemos hacer ese tipo de divisiones en la iglesia por los bienes materiales que uno tiene o el otro. Entonces, de nuevo, para poder sacar una correcta enseñanza debemos entender lo que la Biblia quiso decir a sus primeros lectores. Traigo hoy una actividad para poner esto en práctica. Ya saben que estamos viendo el contexto, el nivel y una actividad para ponerlo en práctica. Entonces esto lo vamos a hacer individual. Vamos a leer estos 3 textos. Yo se los voy a asignar uno a cada uno. Y lo que van a hacer es primero sacar cuál es el mandamiento directo y luego van a sacar el principio. Recuerden la diferencia. El mandamiento directo es lo que el texto dice literalmente. O sea, lo que ahí dice. ¿Cuál es lo que? En Alejandro, ¿cuál era el mandamiento? Cuídate de Alejandro. Ese es el mandamiento directo. Ahora, ¿cuál es el principio? Cuidarnos de los falsos maestros. Van a hacer ustedes lo mismo. Yo les voy a dar el texto, lo van a leer y van a escribir cuál es el mandamiento directo y cuál es el principio, o sea, cuál es la enseñanza para nosotros. Entonces, Kelly, vas a leer 1 Corintios 16 del 1 al 3. Elo, vas a leer Filipenses 2:29. La hermana María va a leer 1 Timoteo 6 del 1 al 2. La hermana Libis también 1 Corintios 16 del 1 al 3, vale Filipenses 2 y vale 1 Timoteo 6. Entonces, 1 Corintios 16 del 1 al 3, le toca a usted. ¿Listo? Entonces, aquí hay algunos consejitos
para que lo puedan entender mejor. Por ejemplo, las que le tocó primera de Corintios 16. Una pista es que no podemos enviar dinero a Jerusalén. Ya lo van a entender cuando lo lean. Pero esa es la pista. No podemos enviar dinero a Jerusalén. Para que puedan sacar bien el principio. Segundo, los de Filipenses. Las de Filipenses, perdón. Epafrodito está muerto. ¿Okay? Ya Epafrodito no existe, ya se murió. Esas son pistas, ya lo van a entender cuando lo lean. Y en 1 Timoteo 6, la esclavitud ya no estaba vigente. Fue abolida. Ya no hay esclavos. Bueno, sí hay, pero ya eso es un delito. La esclavitud es un delito hoy en nuestro día. Eso les va a ayudar a sacar el principio. ¿Okay? Estos consejos son para que puedan sacar bien el principio. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir.